Gloria a Dios. Muy buenas tardes, amados hermanos. Saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos a su culto de sanidad de los viernes, el cual tiene como fundamento la restauración de los tres atrios, que es nuestro culto de sanidad, el cual sabemos que debemos sanar al hombre interior para poder restaurar todo lo inherente al estado espiritual que es el pertinente a nosotros en este tiempo. Damos gracias al Señor por su maravillosa palabra, por habernos abierto el entendimiento a entender y conocer que el Evangelio se conoce, se disfruta y se comparte. Pero no lo podemos compartir si antes no lo disfrutamos. Disfrutarlo es experimentar la palabra de Dios en nuestras vidas. Es decir, hacer buena la palabra de Dios en nuestras alma, mente y corazón. Y vivir por esa palabra que se va renovando y que nos va fortaleciendo cada día. De manera pues que están todos invitados viernes a viernes, como así lo hemos hecho a las 4 de la tarde, para compartir junto a nosotros este culto maravilloso, el cual hacemos conforme al mandato de nuestro Señor. Amén. Nuestras redes sociales a través de YouTube, @Mir Cuerpo de Cristo. También EDRMIR. Y por TikTok Live, @Mir Cuerpo de Cristo 237. Y en Instagram y Facebook, @Mir Cuerpo de Cristo. Están todos invitados a hacer el seguimiento a todas y cada una de las enseñanzas que la Iglesia Mir Cuerpo de Cristo, Ministerio Internacional de Restauración al Cuerpo de Cristo, tiene a bien presentar todas y cada una de las semanas. Vamos a darle inicio al culto de hoy. Vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Señor y vamos a estar leyendo en el capítulo 4 del libro de San Mateo, versículo 23, y dice de la manera siguiente en el nombre de nuestro Señor. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Gloria al Señor por esta palabra que nos pone en el contexto de conocer la obra de Jesús, la obra que Jesús vino a hacer, como está escrito en Marcos 10:45. Dice la palabra que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Aquí vemos ya a Jesús en su ministerio haciendo la obra, orando, predicando y sanando. Amén. Orando, predicando el evangelio, sanando las dolencias del pueblo, y fue notorio a todas y cada una de las almas, y de esta manera pues el Señor Jesucristo se dio a conocer y tuvo cumplimiento en su ministerio. Hoy nosotros debemos sanar para también hacer aquello para lo que hemos sido escogidos como hijos de Dios. Como hijos de Dios estamos llamados justamente a eso: orar en todo tiempo, pero también predicar el evangelio, sanar al pueblo, sanar a las almas, sanar los campos y por supuesto sanar y por supuesto predicar el evangelio de gracia, el evangelio de nuestra salvación. Amén. Le damos gracias al Señor por esta su palabra maravillosa, por la comprensión que de ellos hemos de tener. Y pues vamos a estar invitando a la persona, al hermano llamado en este día, como todos los viernes, a entregar el mensaje en este día. Nuestra hermana Vanessa. Que el Señor la use. Ahí está encendido, ¿no? Este no. Ok. Ok. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones para todos.
pues agradecidos con el Señor por la oportunidad de estar nuevamente acá para seguir conociendo de Él. Amén. Entonces, bueno, en este día, una enseñanza hermosa en el Señor, que espero que la atesoren, una enseñanza del seminario, que aún nosotros los de segundo año no la hemos recibido, pero que mi hermana María pues nos extendió, nos envió, y tiene como título, es acerca de las alabanzas y las adoraciones, pero yo le puse valor del culto, y allí sí, alabanzas y adoración. Valor del culto. Alabanza y adoración. El título de hoy. Ok. Primeramente, pienso que valor del culto, por lo que estamos recibiendo últimamente del mensaje del púlpito, de la valorización que hacemos acerca del culto. Y algo muy importante es eso, la alabanza y la adoración. El libro base es Romanos 11:36, si alguien lo puede leer fuerte y claro. 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. 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 Entonces damos gracias al Señor por su palabra, Padre. Permite que en este día, Señor, podamos recibir lo que tú tienes para cada uno, mi Dios. Que esta palabra penetre en nuestra alma, Señor, y dé el fruto necesario para que podamos caminar pues conforme a tu palabra, mi Dios. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Entonces, como parte de la introducción, tenemos una pregunta: ¿por qué alabamos? Y bueno, la respuesta también la tenemos en ese libro base, pero entonces entendemos que alabamos porque fuimos diseñados para vivir junto a Él. Dice esta palabra que leímos, por Él y para Él, ¿verdad? Son todas las cosas. Entonces, nosotros, por la obra de Cristo que vino a nuestra vida, que lo pudimos aceptar, esa adoración es restaurada. Porque alabamos porque fuimos diseñados por Dios. También porque tenemos un propósito fundamental. Y dice la palabra en 1 Corintios 10:3-1, ¿por qué alabamos? Sí. Vamos. Si lo puede leer el paro. 10:3. No, 10:31. Amén. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué alabamos? Porque todas nuestras acciones deben adorar y alabar a Dios. Amén. Amén. También hay una evidencia en la creación de por qué alabamos. Evidencia, Génesis 1:26-27. Sí, hermana, por favor, atentos con esa Biblia. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Entonces esta palabra que hemos recibido desde que recibimos el Evangelio ordenado es que fuimos creados a su imagen, ¿verdad? Entonces eso nos da la capacidad de poderlo conocer, de poder reflejarlo y de poder responderle. ¿Cómo le podemos responder cuando ya lo hemos conocido y tenemos su imagen, gozamos de su imagen? En oración y en alabanza. Amén. Eso.
Y también hay una declaración bien explícita de ese propósito que tenemos. Dice la palabra en Isaías 43, 6 y 7. Dice: traeré a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todos los que son llamados por mi nombre, a los que creé para mi gloria, a los que formé e hice. Entonces, ese es el propósito del por qué nosotros adoramos y alabamos, porque para eso fuimos creados. Bíblicamente, pues, el Señor nos los enseña. El punto 2 de la introducción es que esta alabanza fue arrebatada. Vamos a poner aquí punto 1 y punto 2. Esa alabanza de la que fuimos creados fue arrebatada. Fue arrebatada. Ese ser que arrebató esa alabanza fue el encargado de la música y se corrompió. Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. También dice Salmo 103:20: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Acá se muestra pues la función principal de los ángeles: adorar y alabar a Dios. Porque yo decía, bueno, pero en donde la Biblia no dice explícitamente que él fue creado para la alabanza, ¿no? Pero sí dice que los ángeles fueron creados para adorar y alabar a Dios. Entonces, ese ser creado como un ángel para adorar a Dios, en él se halló mal y se corrompió. Y asimismo hizo con una tercera parte de esos ángeles. Entonces, Isaías 14, 13 y 14 dice, también para sustentar esto: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces este ser fue el primero en corromper ese acto de adorar. Amén. Hoy conocemos que él con sus canciones, pues este mundo, como lo dice Efesios 2:2, está corrompido por él, siguiendo esa corriente del mundo que está pues atrapado por Satanás. Él con sus canciones ha conquistado al mundo y actualmente está influenciando a las generaciones, a las siguientes generaciones, y les ha quitado ese corazón de adorador. ¿Sí? Y entonces con esta cultura está cambiando a la juventud, a los que vienen, pero también quiere colarse entre las adoraciones y las alabanzas. ¿Cuál es su objetivo? Que arrebatarnos ese culto. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Dar culto. Entonces eso es algo importante que nosotros debemos tener pues siempre consciente en nuestro culto personal, pero también en el culto congregacional. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? De este ser que fue creado para adorar y que se corrompió, pues arrebatarnos ese culto. Por eso el título le coloqué el valor del culto, que es esa palabra que estábamos recibiendo pues en la palabra del culto. Nuestro objetivo es dar culto, es adorar, ya lo vimos bíblicamente, ¿verdad? Entonces Mateo 4, 1 al 11 nos habla de cuando el Señor fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás, ¿sí? Por todo lo físico. Ay, gracias. Por todo lo físico. Pero la respuesta del Señor fue contundente, ¿no? Mateo 4, 10 y 11 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, así de contundente que fue la respuesta del Señor, debe ser nuestra respuesta también a esas propuestas físicas que nos hace en este tiempo. Voy a borrar en este tiempo, ¿verdad? Ya va, voy a borrar acá. En el contenido, ¿verdad? Voy a poner por acá. En el punto 1 entonces del contenido, punto 1, vemos que es la alabanza.
que es la alabanza. A las personas, bueno, como ya lo había dicho, se les ha arrebatado por completo esta alabanza, ¿verdad? Ese ángel con el cual ya hablamos, ¿verdad? La alabanza es la bendición del trono. Eso nosotros debemos entender, es esa bendición del trono. Pero Satanás busca interferir. Salmos 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Allí mismo en Salmo dice 16:23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Este libro de Hechos, pues siempre lo hemos hablado en capítulo 16, 19 al 31, ¿no? Lo voy a estar leyendo. Dice, sí, Hechos 16, 19 y 31. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué maravilloso, ¿verdad? Ver esa obra en medio de esos cantos, de esa adoración, más que los cantos fue esa adoración. Y ayer yo hablaba con mi hijo y él me preguntaba, no acerca de esto, pero sí me hizo una pregunta de una de estas respuestas de Dios que vimos en el Antiguo Testamento y me decía, mamá, ¿tú crees que Dios pueda volver? No recuerdo bien la pregunta, pero creo que fue cuando el sol se paró, alguna de estas obras que el Señor hizo. ¿Tú lo crees? Entonces yo me reía porque verdaderamente, también hablaba con mi mamá en la semana, yo le decía, mamá, qué tremendo que muchas personas están en la iglesia y en algún momento le dirán al Señor, 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 pero el Señor le dirá, no te conozco. Entonces ella y yo compartíamos y decíamos eso, pues que es necesario que las personas sepan que no es algo físico, sino creer verdaderamente en su corazón, ¿no? Y con esta pregunta que mi hijo me dijo, a veces nosotros decimos, pero es que es como imposible, y ese imposible es incredulidad. Entonces, claro, está el lado de que nosotros no estamos solamente en lo físico, de que queremos ver que el Señor haga, pero verdaderamente lo crees. Entonces, es eso, pues yo le hablé de eso. Hijo, el Señor sigue siendo el mismo antes, ahorita, mañana y después. Solo que nosotros ya no necesitamos nada físico. Entonces él también me decía, mamá, pero es que en aquel tiempo, imagínate, eran todos y a lo mejor él estaba clavando su madera y después dijo, yo soy el Salvador. Yo le digo, bueno, hijo, precisamente eso. En este tiempo el Señor nos dice en su palabra que esta palabra es locura para aquellos que no han sido escogidos, le decía. Pero para nosotros, o sea, nosotros naturalmente, yo también puedo decir, imagínate cómo yo creo, bueno, es eso, es la obra del Espíritu Santo y en eso le dije yo, ese es el agradecimiento que yo tengo, que yo no creo solamente porque de dónde me salió, es la obra del Espíritu Santo. Y de verdad que fue una conversación bastante agradable como respuesta del Señor, porque yo digo, a lo mejor yo no le estoy ministrando, pero en medio de esas preguntas, yo sé que ahí está la obra de Dios. Y bueno, compartimos algo y
Y me gustó porque es hablar de esa verdad, ¿no? De eso que está dentro de nosotros, de esa verdad. Entonces, bueno, maravilloso este capítulo de hecho que nos habla de esa verdad, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. ¿Qué es la alabanza? Dijimos que era la bendición del trono, ¿verdad? También es glorificar a Dios cuando nosotros pues buscamos, ¿verdad? Y en el pastor, creo que ese era ¿cuál era ese pastor, hermana? El pastor que dio esa clase. Laurentino, ¿verdad? Esa clase todavía no la hemos visto nosotros, creo que es de tercero, ¿no? Pero ya yo... Bueno, decía que la alabanza es glorificar a Dios con cantos, con himnos, con instrumentos musicales, con nuestra vida y con nuestra gratitud a Él por todo lo que ha hecho por nosotros. Y decía que se expresa hacia afuera con celebración y júbilo. Las características de estas alabanzas se centran en la obra de Dios. ¿Cuáles? Salvar, ¿verdad? Isaías 45, 21 y 22, que dice: proclamad y hacedlo acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Otra característica de la cual es nuestra alabanza, aparte de salvar, sanar. Dice Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Otra característica de las muchas del Señor, proveedor. Segunda de Corintios 9:8, que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en buena obra. Y otra, proteger. Toda esa bendición del trono celestial. Dice Isaías 43:2. Isaías 43:2. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Entonces dice que se centra esta alabanza en las características de la obra de Dios. Muchísimas, pero bueno, para nombrar estas cuatro. Sí, no puse Pedro. Segunda de Pedro 9:8. ¿Sí? Primera de Pedro 2:24. Lo que pasa es que estoy de ladito. Que método Palmer de pizarra. Ok, entonces esta alabanza, como comenzamos con el contenido que es la alabanza, ¿verdad? Es externa y expresiva. A menudo implica acciones físicas y palabras. Puede ser personal, puede ser no, es de manera personal y congregacional. Ejemplos bíblicos de este mandato de la alabanza los voy a estar leyendo por acá. Salmo 150 dice, este es un salmo que es como un manual de alabanza, nos dice dónde alabar. Dice: en su santuario, en la naturaleza. ¿Por qué lo podemos alabar? Por sus poderosas obras, por su grandeza. ¿Y cómo alabarlo? Con sonido de trompeta, danza e instrumentos, etc. Cuando lo leemos completo dice: alabad a Dios en su santuario, alábenlo por sus proezas, alábenlo con sonido de trompeta, todo lo que respire, alabe al Señor. Bueno, esa es de manera resumida, porque creo que trae 6. Salmos 150. Es completo, pero aquí creo que el 5 y el 6. Ok. Sí, el Salmo 103, 1 al 5 dice un ejemplo perfecto de alabanza por esos beneficios específicos. Dice: bendice alma mía al Señor
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Amén. Y también, pues, la palabra nos habla de esas expresiones físicas de alabanza. De Salmo 134:2 dice: alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor. Entonces, a veces nosotros nos cohibimos. Y en este tiempo yo he entendido también, porque de verdad que le doy gracias al Señor, porque antes, cuando conocí al Señor de la manera de la religión, fui a un lugar y ellos decían: pero párate, pero canta, pero salta, pero... Y yo decía, bueno, yo no tenía ganas de hacerlo, además que también me daba pena, pero no sabía por qué tenía que hacerlo, y de verdad no lo hice. En otro tiempo creo que me hubiesen dicho rebelde, pero no lo hice porque no estaba en mí. Pero entonces la religión hace eso, una manera física. Hazlo porque así vas a mostrar que estás alabando. Sin embargo, el Señor sí nos dice, nosotros ahorita tenemos ese acceso total y estamos libres, sobre todo esa libertad que el Señor nos entregó para que cuando usted quiera alzar sus manos a adorar a Dios, lo pueda hacer. Y bíblicamente pues también está allí, dice: alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor. Dice Salmos 47:1: pueblos todos aplaudan, aclamen a Dios con gritos de júbilo. Y el 149:3 dice: sí, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Amén. Entonces esa es la alabanza, es la manera en que yo podría decir publico, así como en ese libro de Hechos que hicieron Pablo y Silas. Ellos cantaron himnos, es decir, de su boca salió, y pues allí hubo la obra del Señor. Ahora vamos a ver qué es la adoración. ¿Qué es la adoración? Ok, la adoración es la devoción que viene de un corazón agradecido a Dios. Esto proviene de la revelación de esa gracia de Dios en nuestra vida sobre el Cristo, ¿sí? Es nuestro estado espiritual. Estábamos separados de Dios y en Cristo pudimos nuevamente pues ir hasta nuestro Dios o recibir al Señor, ¿sí? Tener esta revelación nos lleva a la obediencia de su palabra y a ser guiados por su Espíritu. En conclusión, la adoración es la gloria dada por Dios mismo en mi vida. Es la actitud de rendir honor y se experimenta desde adentro. Dijimos que la alabanza pues se expresa hacia afuera, pero la adoración viene de adentro, de ese corazón que recibe a Cristo, y por ende se produce la adoración. Se centra en el ser de Dios y es interna. Es decir, que yo adoro por lo que el Señor ha puesto en mí. Sí, así como leímos en la cita base de Romanos 11:36, que dice que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Entonces, esta adoración se produce por Él mismo, porque Él apertura nuestro corazón y es que nosotros podemos adorar. No es solo un momento, es una entrega, es una vida entregada a Dios. Juan 4:23 y 24 es ese pasaje donde el Señor nos dice que Él, tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuáles adoradores busca el Señor? En espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. En espíritu porque no depende de un lugar físico, así como antes, ¿no? En el templo, en un monte, sino que es la unidad espiritual con Dios a través del Espíritu Santo. Y en verdad se basa en la verdad revelada en quién es Dios, a través de su palabra y a través de ese camino que Él dejó para nosotros, ¿sí? Romanos 12:1 dice, define Pablo esta adoración como un acto de entrega total. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, la verdadera adoración es nuestra vida rendida al Señor. ¿Qué he entendido en este tiempo? Que también debe haber disciplina. Disciplina espiritual para no estar en vagancia espiritual. Estoy pues recibiendo del Señor, ¿no? Porque para la oración, para
cada una de las cosas que para la lectura de la palabra, para tener ese mensaje, nosotros debemos tener disciplina. Fíjense que a veces el pastor dice, oye, a veces yo recibo un email del Señor entre dormido y el pastor dice, bueno, yo pongo el teléfono, pero oye, hay disciplina, porque si él lo deja, bueno, sí, Señor, tú me estás hablando, pero yo tengo sueño. Hay una disciplina, a lo mejor no me levanto a escribir, pero lo tengo allí. Entonces eso, pues es saber, entender que ahora nosotros vivimos para el Señor, o así, pues lo he entendido yo, ¿sí? Dice Apocalipsis 4, 10 y 11, la adoración en el cielo se centra en esa esencia de Dios, dice, y se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿dónde comienza esta adoración? La verdadera adoración inicia cuando Dios nos permite, por su gracia, pues recibir la verdad del Evangelio, y esa comienza en nuestro corazón. Yo siempre había pensado que la adoración era eso, pues poder cantar y alabar y que sonara bonito y que sonara, y a mí me gusta mucho la alabanza y me gusta, pero entonces ahora entiendo que ocurre o inicia cuando el Señor permite que o apertura nuestro corazón para que nosotros recibamos esa vida que acaba de recibir a Cristo, pues en agradecimiento inicia esa adoración, la adoración verdadera, ¿sí? Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Es decir, que nosotros podemos adorar. O sea, en cada punto yo concluía, Señor, es que hasta para adorarte eres tú, porque no es nada de nosotros, sino que comienza en ese encuentro de permiso. Entonces, ya sabemos cuándo comienza la verdadera adoración, cuando el Señor permite que nosotros conozcamos, apertura nuestro corazón para conocer a ese camino que dejó para nosotros. La otra pregunta, ¿cuándo se desenfoca entonces la adoración? Cuando está centrada en el yo, en las cosas físicas, en lo material, y cuando el motivo es la gloria personal. O también cuando esa adoración, esa alabanza, tiene un contenido legalista, religioso o humanista. Eso de que, bueno, sí, levántate porque toda la iglesia se tiene que ver avivada, levántense todos, aplaudan todos. Ayer está desenfocada esa adoración. ¿Qué debemos recordar? Lo que decíamos al principio, que Satanás está buscando distorsionar todo lo de Dios. Entonces, cada vez que ocurra eso o que pase por nuestra mente eso, pues no nos olvidemos de ese ser que lo que busca es lo contrario a la adoración. Dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces vimos qué es la verdadera adoración o cómo comienza, cuando se desenfoca esa adoración, cuando tenga algo mío. Me decía una hermana, no sé si lo he dicho, ella decía, oye, la adoración, he visto en YouTube que dice, canta esta alabanza si te sientes mal. Si te sientes abatido, canta esta alabanza. Ella me dice, esa no es el motivo de la alabanza, me decía ella. Y es verdad, cuando está ese desenfoque que sea para mí, pues no es para el Señor. Pero sí entiendo que en medio de la alabanza, en medio de la adoración, de ese canto, el Señor es maravilloso y ahí nos sana, nos liberta, trae palabra para nosotros. Entonces es para Él, pero bueno, Él es maravilloso con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se restaura esa adoración? La adoración es restaurada cuando la identidad es cambiada. Esto es lo principal, ¿no? Cuando el contenido es solo evangelio y cuando es solamente producida por el Espíritu Santo. Cuando aceptamos nosotros a Génesis 3:15, esa respuesta, y que podamos confesarlo según Mateo 16:16. Amén. Allí es restaurada la adoración. Yo decía siempre, pero ¿cuáles son esos adoradores en espíritu y en verdad, Señor? Siempre me hacía esa pregunta, muy banal, muy física, ¿no? Y a medida que el Señor pues nos enseña, creo que allí es la madurez, ¿no? Pero yo siempre decía, pero ¿cuáles son esos adoradores que nosotros entonamos, cantamos?
Pero entonces debemos tener esa seguridad de que los adoradores en espíritu y en verdad es aquellos que han conocido, que han aceptado Génesis 3:15, esa promesa cumplida en el Señor Jesucristo, y que lo seguimos conociendo cada día, porque es maravilloso lo que el Señor trae para nosotros, y que lo hemos podido confesar según Mateo 16:16. Entonces, ¿quién es el objeto de nuestra adoración? Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuál es el contenido de nuestra alabanza entonces en este tiempo? El contenido de nuestra alabanza debe ser el pacto de solo Cristo, es decir, el evangelio de nuestra salvación. El contenido de Dios Trino. Decía el pastor Andrés, creo que hace 2 semanas, que habló también de la alabanza y de adoración, decía que debemos dedicar entonces los cantos, ¿sí?, a el evangelio, al solo Cristo, a que lo adoren, a que lo exalten. Y pues daba algunos ejemplos, y hay muchas canciones, muchas alabanzas que son hasta pegajosas, y tú la escuchas y oye, qué maravilloso, sí, porque habla de cómo yo me siento, y uno se siente hasta, ¿cómo se dice? Identificado. Pero esa no es la adoración al Señor. Ese puede adorar nuestros atributos, bueno, porque yo lo puedo, yo lo hago, yo me esfuerzo, a mujer aguerrida, todo eso, pero esa no es para el Señor. Entonces ahora entendemos que el contenido de la alabanza debe ser ese pacto, debe ser Dios Trino, debe ser para adorarle, para alabarle por quien Él es, porque lo que le ha hecho todo, pero eso, centrado en Dios Trino. Amén. Ok. Y también pues recordando, claro, de dónde nos sacó. ¿De dónde nos sacó? De ese estado del hombre sin Dios que lo hemos conocido, hijo de Satanás, con la tendencia a adorar ídolos, con los problemas mentales, problemas físicos, todo eso que ya conocemos por la misericordia de Dios, de dónde nos sacó el Señor, y sobre todo de ese problema fundamental, que era aquel que nos condenaba. Amén. Entonces, todo creyente debe saber que adorar a Dios es reconocer esa majestad y amarlo por lo que Él es. A veces nuestro estado sentimental, podríamos decir, se quiere como sobreponer ante lo que es la verdad de Dios. Entonces nosotros debemos tener pues claro que mi estado físico, podríamos decir, no puede influenciar acerca de la adoración. Es decir, que nosotros, no importa la circunstancia, no importa la situación, Dios sigue siendo Dios. Y nosotros nos debemos aferrar y tener seguridad para eso, para poder entender y no desenfocar la alabanza ni la adoración, ¿sí? Porque entonces, y a mí me pasaba muchísimo, y por eso también le doy gloria a Dios. Yo los domingos digo, pero es que hoy, si había discutido 5 minutos antes, que suele suceder, yo, Señor, hoy no voy porque no soy digna. No, Padre, no. Pero ese es un engaño de Satanás. Allí quiere Satanás obrar. Entonces lo he entendido, de verdad que sí. Y le doy gloria al Señor, porque ocurren cositas. Entonces uno, no, Señor, pero es que de verdad, no, ¿qué voy a hacer yo allá? Bueno, ¿qué voy a ir a hacer yo? A acercarme a tu gracia, porque tú estás conmigo, pero allí estoy junto a mis hermanos y recibo de tu gracia, recibo esa palabra que me reconforta y me ayuda a seguir adelante. Entonces no nos dejemos engañar por nuestros sentimientos, ¿no? Eso es principal. No nos dejemos atacar en las circunstancias, en los problemas, en las enfermedades, en esos eventos que tenemos como seres humanos, sino que entendamos que debemos trascender, ir más allá, ver lo opuesto, eso que hemos aprendido nosotros, ¿sí? Entonces, que nada de lo físico, de las circunstancias nos desenfoque. Dice la palabra en Mateo 6, 31 y 33. Por lo tanto, no se afanen por lo que han de comer o de beber. Dejen de atormentarse, ¿verdad? Sino que dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Nosotros debemos entender eso. Todos los días, en una circunstancia, buscas primeramente el reino de los cielos. En una situación, en la escasez, en el problema, en el sentimiento, primero el Señor y el Señor hará. Amén. Entonces, adorar a Dios incluye nuestra devoción y dedicación de nuestra vida, lo que decía esa, devoción, de saber, ahorita nosotros tenemos las 3 concentraciones.
esto es muy fácil de que nosotros nos desliguemos de eso. ¿Por qué? Porque por el afán de la vida. Pero entonces nosotros concentrémonos en poder recibir del Señor, porque más que dar es recibir. Y tener esa concentración. Entonces, dice la palabra, Romanos 12, 1 y 2, creo que ya lo leímos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces no nos acostumbremos a lo que el mundo nos ofrece. El mundo está, pues, ¿cómo se dice? Sí, y por sobre todo guiado por Satanás. Todo lo que hay en este mundo. Entonces no nos acostumbremos a eso, sino que podamos ver más allá. ¿Sí? Y como conclusión, voy a estar leyendo algo que coloqué por acá. Para evitar que nuestra existencia espiritual esté en vagancia o carente de comprensión sobre la adoración a Dios, es fundamental que nos mantengamos en la corriente de la palabra. Allí podremos entender, conocer al Señor diariamente. En el pasado estábamos sumergidos en dificultades espirituales y nuestra adoración pues carecía de esa dirección. ¿Por qué? Porque antes no teníamos al Señor, pero ahora por la gracia y misericordia Él nos dejó un amigo, ¿verdad? Un guía. Entonces, que podamos experimentar eso. Entendamos que la alabanza no se limita a un lugar o un momento específico, sino que brota de esa vida espiritual que por medio de su espíritu se manifiesta diariamente en nosotros. Cuando nosotros entendemos de dónde nos sacó el Señor, de la libertad que nos entregó, del pecado y de la muerte, pues ese corazón, esa alma, esos labios podrán pues adorar y alabar al Señor, ¿sí? Entonces nuestra conclusión diaria debe ser la misma que Job alcanzó en medio de esas pruebas. Alabar a Dios con la plena seguridad que Él tiene el control absoluto y se encargará de todo. Siempre escucho a todos los hermanos, a muchos hermanos, pues, oye, qué fácil es decir alabar a Dios cuando está la nevera llena. Yo lo escuchaba como un cliché, pero verdaderamente. Allí como que está esa prueba, bueno, esa prueba para seguir escalando esos peldaños, ¿verdad? Entonces, bueno, la alabanza genuina nace cuando Cristo responde a un corazón vacío. En estos tiempos nosotros debemos estar alerta a esas estrategias de Satanás, porque su objetivo es impedir la alabanza y el agradecimiento sincero que pueda ser nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros contamos con ese camino guiado por el Espíritu Santo para nosotros poder restaurar el culto, la alabanza y la gratitud, tanto en la iglesia como de manera personal, porque esto no se limita a un momento, ¿sí? Entonces, el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue único y perfecto y suficiente para el perdón de pecados. El pastor hablaba de las oblaciones y él explicaba que esto se daba después del sacrificio. Entonces nosotros debemos entender eso, que el sacrificio de Jesucristo fue único y perfecto. Entonces ya nosotros no tenemos que dar sacrificio, sino que esa oblación, que en alabanza, en el servicio, con nuestra vida, esa respuesta de gratitud precisamente a ese sacrificio perfecto y que fue de una sola vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Entonces nuestra oblación debe ser esa, alabanza y gratitud. Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Amén. ¿Cuál sería la conclusión? Ese es Hebreos 13:15. Sus sacrificios nos salvan, ¿verdad? Y nuestra ofrenda lo alaba. Esa sería nuestra oblación. Y para culminar, hay una advertencia también que nos deja el Señor, porque tampoco podemos dejar todo ningún hilito por ahí. Mateo 15:8-9 dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Aquí se describe una adoración solamente física, eso, levante las manos, lo que ya hablábamos, solamente verbal,
Y Dios nos dice que eso es inútil, que es vacío. Pero el Señor nos enseña en 1 Samuel 16:7 que el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de él, pero el Señor mira el corazón. Entonces aquí se establece ese principio, ¿no? Que debe tener la adoración y la alabanza, pues Él examina nuestro corazón. Y esa es la verdad de la adoración y la alabanza, que nosotros debemos saber quién es Jesús, el Cristo, y allí pues el Señor será esa adoración en espíritu y en verdad, teniendo ese conocimiento de Jesús, el Cristo. Entonces no solamente debe ser hacia afuera, sino acompañado de todo nuestro ser. No limitemos nuestra adoración en la alabanza congregacional. Si usted ha concluido que tenía un problema y que Cristo lo resolvió, entonces en usted y en mí se debe restaurar la bendición y el gozo de haber sido restaurados, recreados, y que podamos confesarlo en la alabanza juntos como hermanos. Amén. De verdad que este es un tema maravilloso que le doy gracias al Señor y que seguiré pues recibiendo, ¿no? Y que cuando me toque también en mi tiempo de seminario, pues estaré segura que lo disfrutaré como si fuera la primera vez. Lo seguiré recibiendo, porque aparte de estar delante en la congregación como el ministerio de alabanza, pues que el Señor tiene misericordia de nosotros. También esto no es solamente, no es un tema solo de los que se colocan de este lado a alabar con sus labios, sino que es de toda la iglesia. Entonces, bueno, este ha sido el mensaje. Espero que el Señor haga en cada uno conforme a su voluntad. Dios les bendiga. Buenas tardes. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces entendiendo el contenido de la alabanza, que es con nuestra vida. Y a través de nuestra vida, y la adoración es la que surge cuando un corazón vacío se encuentra con Dios a través de Cristo. Surge la verdadera adoración.
Amén. Amén. Dios, lo creemos, Señor. Y también confesamos, Señor, que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En eso creemos, Señor. Que ese sea el motivo de nuestra adoración y de nuestra alabanza, Señor. Creemos en ti, mi Dios. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó.
eso podemos hoy adorar. Gracias, mi Dios. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en este día, Señor. En este y todos los días. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así seguimos con nuestro servicio de oración. Con ustedes, el pastor Henry Antunes. Amén. ¿Listo? Amén. Damos gracias al Señor por la oportunidad, por la maravillosa oportunidad de estar reunidos y congregados juntos para orar y clamar en este día maravilloso como congregación. Y asimismo pues agradecemos porque también lo podemos hacer en total libertad pues cuando estamos en nuestros hogares, en todo lugar. Amén. Nuestro primer título de oración es dándole gracias al Dios Trino. Amén. Creemos, Señor, que eres el único Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Te damos gracias porque hasta hoy estás cumpliendo tu palabra en mí. Gracias por ser mi Padre y que estás conmigo todo el tiempo, mi Dios. Creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creemos que murió y resucitó por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro Salvador, por ser quien nos libró de ese problema fundamental y quien nos abrió el camino para poder encontrar al Padre. Y es quien gobierna nuestras vidas como nuestro único dueño. Hoy damos gracias por el Espíritu Santo y creemos que desde que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, moras en nosotros. Gracias porque nos llenas de tu gracia, por la palabra, mi Dios. Gracias porque permites que experimentemos las obras de tu poder en la oración. Señor, gracias porque mientras oramos, sabemos que nos recreas a tu imagen, a la imagen de Jesucristo, Señor, y que asimismo nos guía, mi Dios. Hoy damos gracias, Señor, por el equipo del Movimiento de Evangelismo de Aposento Alto de Corea del Sur, Panamá y Venezuela. En la parte de Corea damos gracias por el pastor Ryu Wan-soo, por el pastor Chin Bong-ho, por el pastor Kim Seon-jong y el pastor De Chan. También damos gracias por los asistentes e intérpretes, pastor Josué, Johan Park, Esther, Ubaldo, Ingrid y Ari, y todos los que están dentro de esta especialidad. Mi Dios, por el equipo que está en Panamá, el misionero Hyun-won Park y su esposa. También por el pastor Laurencio Montero, Dani Fernández, y por los obreros y asistentes Laudentino Pérez, Cecilia Lee, Arielis Rodríguez, David Cortés, Cecilia Quijano y Abigail Peña. Señor, también damos gracias por los que tienes acá en Venezuela, los pastores Andrés Noguera, Carolina de Noguera, Héctor Durán, Carmiña de Durán, Saúl Hernández, Lisbeth de Hernández, Henry Antunes, María de Antunes, Aquiles Hernández, Mercedes de Hernández, Oliver y Ginesca de Noguera, Anacelis Torres y Mari Santiago. También por los líderes, obreros y evangelistas, Charles Alfonso, mi persona Vanessa Noriega, por la hermana Paula Gil, Edgar Rodríguez y la hermana María Gallardo. Oramos y clamamos para que siempre estemos disfrutando de la corriente de la palabra, para que toda la plataforma del sistema del Movimiento de Aposento Alto de Marcos pueda ser compartida por nosotros sin limitaciones. Mi Dios, que siempre podamos disfrutar de ese respaldo del trono celestial, que podamos ser siempre testigos del poder de Dios en nuestras vidas y que podamos ser la referencia del Movimiento de Aposento Alto acá en Latinoamérica. Mi Dios, que los 5 poderes sean una realidad y verdad en todo nuestro transitar y peregrinar por esta tierra, mi Dios. Que el poder espiritual, ese aliento de vida, el poder físico, la salud de este cuerpo, el poder de la sabiduría, la podamos usar para transmitir el Evangelio de manera correcta. Y el poder de la economía de la luz para hacer las misiones. Y el poder de las relaciones interpersonales para entender esos encuentros divinos con el campo, mi Dios. Que podamos vivir, estar estableciendo las 7 torres, los 7 itinerarios y las 7 señales de guía, mi Dios. También, Señor, oramos de manera especial en este tiempo, Señor, por los campos de los evangelistas y las iglesias regionales. Señor, oramos por las universidades, los colegios, las instituciones
como son Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, los medios de comunicación, Radio Tiempo 1200 y Reforma TV, y por la cultura, Venezuela Gospel Choir, la salud, los doctores y las enfermeras. Mi Dios, te pedimos que sean sanados y salvados por el Evangelio, que los evangelistas, obreros, puedan establecer esas torres de luz para que sean derribadas las torres de Satanás. En cada sector, Señor, en cada comunidad, en cada región y en cada estado. Señor, que las evidencias del Evangelio sean las obras de la recreación en cada evangelista que está en cada campo, Señor. Que se puedan levantar los discípulos absolutos que han quedado, que quedarán y que harán que otros queden. Mi Dios, también oramos y clamamos por la Iglesia Regional del Paraíso, liderada por nuestro pastor Henry y María de Antunes, y por el Estado La Guaira, por el pastor Héctor y su esposa Carmiña de Durán. Señor, que el territorio donde cada uno está, Señor, sea influenciado por el Evangelio bíblico que ellos comparten, Señor, y que cada uno de los que acompañan también. Que puedan ser esos conquistadores con el poder del Espíritu Santo en cada municipio, en cada parroquia, en cada comunidad. Mi Dios, que las torres de Satanás puedan ser quebrantadas y que se levanten los equipos de obreros, evangelistas, discípulos en cada uno de estos territorios, que ayudarán a establecer el reino de Dios. Que los 5 poderes sean esa evidencia en sus vidas. Que los empresarios, las élites y remanentes de estas comunidades se levanten como esas plataformas de fe. Y la economía de la luz sea restaurada en cada uno de ellos. De Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo y conforme a tu voluntad. Amén y amén. Buenas tardes, mis hermanos. Continuamos con los puntos de oración. Oramos por los equipos de trabajo de la Iglesia MIR, Cuerpo de Cristo. Número 1. Oramos por los intercesores, adoradoras y multimedia. Yulimar Rojas, Yuraima de Requena, Vanessa Noriega, Carla Pérez, María Gallardo, Edgar Rodríguez, Charles Alfonso, Sonder Briceño, María Quintana, Paula Gil y Glengelis de Andrades. Oración. Para que disfruten sus dones, talentos, capacidades y habilidades que Dios les ha dado. Que la conclusión de vida en Cristo les permite experimentar la palabra, la oración y el evangelismo. Que cada especialidad que tienen sea la plataforma para que compartir de manera natural la identidad, seguridad y autoridad en los campos. Que reciban sanidad de sus heridas, cicatrices al servir en la iglesia, las universidades, trabajo y oficios. Que puedan establecer el reino de Dios sobre las 3 organizaciones que tienen conquistada la economía, la política y la cultura. Que siempre puedan disfrutar de las 3 concentraciones durante la mañana, el día y la noche. Que siempre recuerden, ellos irán donde otros no podrán. Que no duden que Dios está con ellos ante los desafíos que tendrán en los campos. Que toda crisis y circunstancia debe ser la mejor oportunidad para que Dios les muestre las respuestas eternas. Oramos en la acción de gracia en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Seguimos orando por el punto número 5, por el Instituto Teológico. Oración. Que sea la plataforma para la Red UTC de Venezuela. Que todos los estados vengan a entrenarse para adquirir esa identidad como evangelistas, misioneros, discípulos, obreros y discípulos del movimiento evangélico bíblico. Que podamos establecer ese sistema de los 5 básicos para salvar la iglesia, el campo, la próxima generación. Oramos también con el contenido y los términos del movimiento del aposento Acto Darabán. Número 1. Oramos por el 393 y el 37.7.7. Oramos Dios Trino. Oramos en agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea nuestra mayor acción de gracia. Número 2. Oramos por las bendiciones del trono. Que la oración trascienda el tiempo, el espacio y la luz del Evangelio resplandezca en las 237 naciones y 5.000 tribus. Oramos que el movimiento de vida que compartimos sea la evidencia
de esa imagen, aliento de vida y bendiciones de Dios que hoy disfrutamos. Oramos que las respuestas que disfrutamos por causa del Evangelio, nunca antes y nunca después, se volverán a dar. Punto número 3. Oramos por las 3 épocas. Oramos que con el Evangelio de solo Cristo salvemos a los pastores de toda la región, misticismo, filantropía, moldes y estructuras que los atrapan. Oramos que con los discipulados, entrenamientos, evangelismo especializado y casa de misiones, salvemos a los líderes para que puedan devocionar en los campos con el Evangelio bíblico. Oramos que al evangelizar a los campos podamos salvar a los niños, quienes tendrán que enfrentarse a ellos mismos, al mundo y a Satanás, pero que ellos puedan entender que con Cristo resolverán su pasado, presente y futuro, y que puedan superar el sistema de adoctrinamiento diabólico influenciado por las 3 organizaciones. Oramos también por todo lo que opera en el universo, redes sociales y todo lo que se ve en los satélites. Oramos que podamos establecer esas torres de oración en la mañana, en la tarde y en la noche, las cuales podremos parar el poder de Satanás sobre el mundo. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Bueno, amado Padre, en esta hora con mi iglesia regional e internacional con una misión, pedimos al Espíritu Santo que emane en nuestras vidas el poder espiritual, el poder que nos permite quebrantar primeramente mis tinieblas, pero también las tinieblas que se encuentran en el campo. Danos, Señor, de esa sabiduría celestial que nos permite intervenir correctamente en nuestra vida cotidiana, pero también como evangelistas en el campo donde nos encontremos. Padre, danos del poder físico para que este cuerpo requiere de esa vitalidad física como también espiritual, ya que estamos llamados a proclamar este evangelio hasta las 230 naciones y las 5.000 tribus. Danos de la economía, de la cual nos permite, Señor, salvar al mundo, salvar al campo, pero también promueve la evangelización mundial, también promueve las misiones, pero también promueve el sostenimiento de la obra que viene de la red UTC. Pero también, Señor, danos del poder de los encuentros, ya que es la manera de cómo nosotros nos topamos con las personas, con los familiares, con los amigos, con los vecinos, pero que también son los encuentros con personas importantes, de las cuales nos permitirán levantarlo como los obreros, los discípulos, pero también como los evangelistas. Oramos también por el PBCIP, para que siempre estemos aferrados al pacto de solo Cristo. Entender que Cristo ha resuelto todos los problemas y tenemos la autoridad para quebrantar las tinieblas, pero que también podamos tener en cuenta la visión que nos ha sido dada como iglesia regional, que es de salvar las 237 naciones y las 5.000 tribus. Pero que siempre mantengamos en nosotros ese sueño, que es levantar la siguiente generación, una generación que tenga la imagen de Dios, pero que también tenga la práctica que viene del Evangelio. También oramos por las 10 plataformas de fe, que toda mi vida, Señor, podamos entender que tú eres soberano. Sea bueno, sea malo, entendamos que todo está bajo tu soberanía absoluta. Pero que también, Señor, entendamos que a través del método de Dios nosotros tenemos la mejor respuesta, que es Jesús el Cristo. Pero que también entendamos que tenemos un valor como creyentes, que es tu Espíritu Santo en nosotros. Y que al momento de recibir la palabra todos los días podamos recibir esa vida espiritual. También que en nuestras vidas se restaure la obra de Dios, que es la obra que emanó en Hechos 1:8, que llevó a tu iglesia primitiva a conquistar todas las naciones, pero también Roma. También oramos, Señor, para estar centrados en tu plan absoluto, que es la evangelización en el campo donde nos encontremos. Y también te pedimos, Señor, que sobre nosotros venga el reino de Dios, pero más que todo, para derribar las torres de Satanás y derribar los ídolos, derribar todo lo que se esté moviendo alrededor nuestro, alrededor de esta localidad,
alrededor de La Vega y alrededor de toda Venezuela. Dios, somos la iglesia que tú has provisto, Señor, para compartir solamente de Cristo, pero que también sabemos que después de esta vida hay un juicio, que son estas personas que no desconocen que hay un cielo y hay un infierno, pero nosotros tenemos seguro que tenemos la mejor recompensa, que después de esta vida vamos a estar juntamente contigo eternamente. Y por último, oramos por los 10 misterios para alcanzar el triunfo, Señor, que en todos los momentos de la vida podamos entender que somos independientes, Señor, de este mundo, pero somos dependientes de ti. Que a través de las dificultades podamos ver nuestra realidad espiritual, de que somos hijos de Dios y que tenemos la respuesta para desafiar ante todas las dificultades. Pero mejor aún, que sabemos que todo lo que nos pasa tenemos que ver lo que está al contrario y así poder alcanzar ese lazo concreto con el Espíritu Santo que nos permite disfrutar de la sinergia, pero que también, Señor, en medio de la crisis podamos tener la victoria y así poder saber que te podemos ganar la batalla sin tener que pelear. Que a través de todo esto, Señor, de este desglose, podamos experimentar la obra de recreación y que yo un día me levantaré como una cumbre espiritual, pero también como una cumbre del talento que está llamada a conquistar el campo, pero que también está llamada a cumplir con el plan absoluto de Dios. Oramos en el nombre de Jesús en Cristo. Amén y amén. Seguimos orando por las 5 seguridades. Nada ni nadie nos podrá arrebatar la seguridad, que es mi regalo inmerecido. Tengo la seguridad de que todos mis pecados han sido perdonados. Tengo respuesta a la oración siempre. El Espíritu Santo me guía en todo y tengo la victoria que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos orando en acción de gracias. Gracias, Dios, porque tú nos has dado las herramientas de las 9 corrientes para comunicarnos. Por eso hoy, Dios Trino, oramos para que tu gracia esté en nosotros, para que podamos ver con los ojos correctos, así como tú puedes ver lo profundo, alto, ancho, que nosotros podamos tener tus ojos para ver el campo. Que tomemos sin prejuicio el deseo de salvar a las personas que están abajo, que son las personas desechadas, los que se encuentran arriba, que son las élites, y los que están al lado, que son nuestros familiares, iglesia y amigos. Que en todo podamos dar acción de gracias, pues eres tú quien nos ha dado la solución del pasado, del presente y del futuro. Que así también podamos ver el pasado, presente y futuro de las personas con las que nos encontramos y podamos verlas con los ojos de Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús, el Cristo, por este tema, así también la oración por el culto y la oración que debemos tener. Señor, oro particularmente por ese culto congregacional. Clamo en este día para que cada uno de los integrantes de la Iglesia Mi Cuerpo de Cristo podamos descubrir el valor que tiene el culto, el valor que tiene la palabra que nos das a través del púlpito, Señor, y que podamos tener verdaderamente esa oración que disfruta ese contenido que recibimos en el culto, Señor. Oramos hoy para poder ver y estar aferrados a las señales que nos muestras a través de tu palabra. Así también oramos por las 7 señales de guía, que podamos aferrarnos al consumado que se dio en el Monte Calvario y hacer nuestra conclusión de vida. Jesús lo terminó todo. Que podamos tomar la misión dada en el Monte de los Olivos. Solamente el reino de Dios debe establecerse y debemos disfrutarlo. Que disfrutemos que somos el templo y la morada del Espíritu Santo que se manifestó en el aposento alto de Marcos. Que disfrutemos esas 3 concentraciones cada día. Ayúdanos, Padre, a restaurar la misión de Antioquía, que podamos recibir la guía del Espíritu Santo como la recibieron los primeros discípulos para hacer el primer viaje misionero registrado en Hechos 13:1 al 4. Que podamos ser guiados asimismo a la Macedonia
que ya tienes preparada, así como guiaste a Pablo en el segundo viaje misionero, conforme a lo que dice Hechos 16, 6 al 10. Así que nuestra conclusión de vida nos llegue y nos lleve a que podamos decir, como dijo Pablo en su tercer viaje misionero: se me es necesario ver la Roma que tienes preparada en este tiempo para nosotros, como está escrito en Hechos 19, 1 al 7 y Hechos 19, 21. Es necesario llegar hasta Roma. Mi Dios, entendiendo que tú tienes un plan y un itinerario preparado desde antes de la fundación del mundo, oramos por la época de los años 2030 al 2080. Oramos para que en la iglesia se levanten los 3 atrios, Señor. Que podamos restaurar el atrio de la oración, donde todas las torres de Satanás son derribadas y la luz del Evangelio resplandece, porque somos los guardas de la época. Que mis hermanos puedan disfrutar este atrio que se hace todos los viernes, Señor. Despierta en ellos el deseo de poder participar, Señor, porque de otra manera, ¿dónde nos vamos a concentrar con tantas ocupaciones y con tanto ajetreo que tiene el mundo en este momento? Es en la iglesia donde podemos concentrarnos. Oro también por el atrio de los gentiles, donde todas las personas son salvas por el Evangelio, no importando su nacionalidad, cultura o condición social. Que este atrio se puede restaurar primeramente en nuestro corazón, y es que no podamos hacer acepción de personas, sino poder ver a todos como potenciales discípulos del Evangelio. Que podamos asimismo restaurar el atrio de los niños, donde los niños de diferentes culturas son levantados como los discípulos absolutos para salvar las 237 naciones y 5.000 tribus, Señor. Que entendamos la importancia de preparar el futuro, y el futuro son nuestros niños, nuestros remanentes, Señor. Pero que descansemos en que usted es el que siempre, en todas las épocas, ha levantado a los remanentes, Señor. Que podamos verlos, cuidarlos, nutrirlos, levantarlos, educarlos y ayudarles, Señor, sobre todo a transmitirles la verdadera oración. Hemos orado, Señor, en acción de gracias, en el nombre de Jesús, que es el Cristo y está vivo. Amén y amén.